Aquí estamos de nuevo en Vigo, 7:30, 19:30, hora continental para España, una hora menos en Portugal, una hora menos en Canarias. La polaca, emitiendo como siempre estas conversaciones sostenidas durante ya casi va a ser un año, si no lo hizo en abril, con todos aquellos que estén interesados en conocer el arte a profundidad, conocer el arte de forma experta, educarse en la visualización de el arte, fundamentalmente del lenguaje pictórico del siglo XX, arte contemporáneo, y atravesar esos lenguajes que han signado a toda una generación tras otra de creadores, y que hoy está asignando también a todas las generaciones de pintores emergentes, es decir, aquellos que aún sosteniendo un lenguaje evidentemente provocativo, un lenguaje del cambio, siguen sin ser prácticamente legitimada su obra, cuando realmente se están comportando como los pioneros del lenguaje del siglo XX. Por eso en este momento estamos analizando a gran escala en un principio y después a profundidad el primer lenguaje que va a permitir la creación de otros lenguajes y que va a dar lugar a muchos movimientos, a muchos artistas y a diferentes escalas de comunicación visual de los artistas con su público. Es decir, estamos hablando del cubismo. Y nos habíamos quedado ayer en break, habíamos hablado del desnudo que realiza Break, habíamos puesto una comparación entre un desnudo de Picasso y un desnudo de Break que realizan prácticamente en la misma fecha, y ahora vamos a continuar y les voy a seguir explicando cómo empiezan a trabajar ahora Picasso y Break, cómo ya estaban trabajando cuando realizaron los dos desnudos y qué estrategias se trazaron ellos para buscar la consustanciación de ambas visiones en la concreción del cubismo, que como pueden ver, aunque es un periodo relativamente corto de tiempo, la creación es algo muy intenso, con mucha obra, y que en profundidad nos damos cuenta que muchos de los que han hablado han sencillamente especulado, o muy a su favor han intentado falsear la importancia de que junto con Picasso existieran otros creadores que hicieron posible que surgiera el cubismo, y el más importante de ellos es Break y María Blanchard, que en estos momentos no está, pero que se lleva toda esta, bueno, está en estos momentos, se va después, pero ella se lleva toda esta, todo este germen que ya se estaba viendo y que ella misma estaba trabajando. En las bañistas que vimos a ver ayer, que es una bañista de Break y una danza de los velos de Picasso, vamos a ver inevitablemente la clara influencia de Cézanne en Break y la clara influencia de Picasso en Break. Break va a evolucionar decididamente entre 1908 y 1909 hacia lo que muchos críticos han calificado como cubismo. Y digo muchos críticos han clasificado como cubismo porque este lenguaje sencillamente se nombra así única y exclusivamente porque hay alguien
que habla de que ellos pintaban con cubos, y este alguien es Matisse, y después Luis Bossel, pues así como hizo con el fauvismo, palabra que para mí no existe, hace con este lenguaje. Es decir, él era el dador de los nombres, prácticamente, porque no tiene evidentemente ningún sentido, porque no pintan con cubos. O sea, pintan estructuras que pueden ser cubistas, que pueden ser cubos, cilindros, pirámides, etcétera. En este momento tratando de aplanar el volumen, o sea, jugando a dar volumen, pero desde lo plano. Él va a abandonar, Break va a abandonar totalmente ya el concepto tradicional del espacio y va a empezar a construir sus obras a través de grandes planos geométricos. Este es el primer paso que va a dar Break. O sea, ya sí se va a desvincular de el concepto del espacio, que ya, si vamos atrás en Matisse, ya es tradicional, porque no logra todavía desprenderse de esa noción de que la figura tiene que estar en un contraste permanente con el fondo, y ya no solo con la perspectiva con la que había roto Picasso hacía bastante, con la que rompieron a medias los expresionistas primero, pero ya él sí va a transformar completamente su obra. Durante los primeros meses del año 1908, para que vean lo que es tener un sentido de la creación por encima de cualquier otra filiación, cuando se trata de trabajar en función de lo que creemos y de lo que queremos. Break y Picasso se van a ver todos los días, y todos los días van a intercambiar opiniones sobre cuestiones artísticas. Todos los días, se van a ver todos los días. Y Picasso recuerda que o bien en las tardes subía o iba Picasso al estudio de Break, o Break venía al suyo, y porque sentían una necesidad importante, y no una necesidad de ver qué está haciendo el otro, sino tenían una necesidad de explicarse mutuamente y de ver qué había hecho el otro durante el día. Y esto llega a tan estrecha relación que dio lugar a que, prescindiendo ya de encargos, elijan un mismo tema y lo desarrollen en sus diferentes posturas. Es decir, tratan de que el tema de los cuadros sea idéntico. Tratan de pensar en una futura identidad ya incluso figurativa de ambos cuadros, que se parezcan, y se lo trazan como objetivo, para poder de ahí ya extraer qué es lo que verdaderamente va a conformar este lenguaje, pero siempre cada uno por individual, y de ahí sacar conclusiones. Era un trabajo de investigación práctica, genuina y importante, porque corresponde también a esa necesidad y a esa vinculación entre artistas que no se miden entre sí, sino que miden el futuro del arte y el futuro del lenguaje artístico. Bray, en esta temporada, que le llaman la temporada del estanque, y lo expuse en la polaca hoy, para que vea cómo se van a aparecer. Primero puse una obra del estanque ya muy cubista, y esa misma obra comparada con una obra que hace Picasso de otra estructura, pero la similitud cada vez va siendo más importante en ello. Fíjense cuál es la cuestión: llegar a lograr, sin estar uno al lado del otro, solo basándose en un tema. Imagínense, tema con puente, paisaje con puente. Bien, a partir de eso, empezar a pintar por separado y empezar a notar
cómo, cuáles son los puntos en común hasta lograr que una de esas, que una de esas temáticas, cuando se empieza a plantear, ya lleguen a ser similares. ¿Por qué? Porque se trataba de la abstracción, o sea, extraer y dejar a vista. Y ellos lo que querían era sacar justamente la esencia de lo que estaban visionando. La esencia de ese lenguaje. Cómo era posible verlo, cómo era posible sentirlo de forma igual. Esto ocurre muy pocas veces y muy pocas veces se le ha dado, se ha comentado este trabajo de estos dos grandes genios. Primero porque Braque, sobre todo en toda lo que ha sido la escritura crítica en castellano, se ha eliminado. Entonces, no sé si ustedes lo comprenden o lo saben, pero España y Francia tienen una relación a nivel étnica bastante restallante, con lo cual había que darle mucho influjo a Picasso. Total, que Picasso siempre se consideró un pintor francés y en muchas de las biografías él se estudia como un pintor francés, porque él es un pintor francés, él se formó en Francia. Y Braque sencillamente es un pintor muy reconocido internacionalmente y sobre todo reconocido en Francia. O sea que aquí siempre cometemos ese error, cuando una de las cosas más interesantes que yo he ido descubriendo es esta relación vinculante de Picasso a lo largo de su vida con los grandes creadores de nuevas formas, y parte de aquí, de ese trabajo que él realizó junto con Braque y que dio lugar a que Braque realizara la primera exposición cubista. En noviembre de 1908, Daniel Kahnweiler, en ese momento marchand de Picasso, le hace su primera exposición individual en su galería. En ella va a presentar 27 cuadros y va a estar acompañada esta exposición de un pequeño catálogo con un prólogo de Apolinar. O sea, Apolinar era un extraordinario amigo de Picasso, pero también era un extraordinario amigo de lo nuevo. Que el otro día yo leía algo así, lo leía yo, ¿no? Donde Apolinar, algo así que decía con respecto al cubismo, que cuando el hombre quiso inventar la marcha, inventó la rueda, que no se parece para nada a una piedra, a una pierna. Y eso es una cosa muy interesante. O sea que él también estuvo muy envuelto y muy pendiente de esta creación, con lo cual Braque y Picasso daba igual, la amistad los unía, quizás de diferente intensidad, pero sí con la misma intensidad. Lo que sí los aglutinaba era este descubrimiento que se estaba realizando, porque además Apolinar también va a sumarse a un tipo de escritura después que va a ser muy diferente y que los dadaístas van a asumir y van a realizar, pudiéramos llamar una literatura geometrizante, ¿no? Un tipo de estrofa, de poesía muy que va a tener que ver con el cubismo por el uso del movimiento de las tipografías, etcétera. Bien, todo lo que va a presentar Braque, que son los paisajes geometrizantes o geometrizados del estanque, marcan los inicios oficiales del cubismo, porque, vuelvo y repito, Matisse, no sé si en un afán de elogio o en un afán de crítica, dice que esos cuadros que Kahnweiler había expuesto estaban hechos a base de pequeños cubos. Y vuelvo a Louis Boussel, que es un errático, parece en poner nombres, un crítico.
bautiza el nuevo estilo para poder hablar de él. O sea, sabe que tenemos la tendencia a etiquetarlo todo, o sea, no podemos prescindir de ponerle una etiqueta. No es un nuevo lenguaje, no, hay que poner una etiqueta. Le pone el nombre de cubismo. Hay uno de los cuadros, por ejemplo, que se presenta en esta exposición de 1908, que es la última exposición que va a realizar Kahnweiler antes de 1914. Y por supuesto va a empezar a representar a Break. Es una visión del viaducto, que es un óleo sobre lienzo con 72,5 por 59, que también se encuentra afortunadamente para los que lo querramos ver en el centro Georges Pompidou de París. Y ya aquí se ve una ruptura total con cualquier aproximación a el tipo de pintura tradicional o al tipo de pintura de Canon o al tipo de expresionismo de Matisse. Y puedo decir sin temor a equivocarme que Braque y Picasso con el cubismo son mucho más expresionistas que Matisse, a pesar de todo lo que Matisse había hecho con el lenguaje y el color. Y esto lo afirmo porque además lo grabo. Braque va a empezar a desarrollar algo así como un gran rigor geométrico en el análisis de la naturaleza, que le va a llevar a anular todo elemento subjetivo del cuadro. Es decir, no hay subjetividad para él. Existe la geometrización de lo que ve. Y es lo que va a poner en el cuadro. Y por ello hay momentos en que es casi imposible distinguir un lienzo de Picasso de otro de Braque. O sea, son muy parecidos. Y en lo que les puse en la polaca para que lo vieran, hay dos paisajes que son muy parecidos, incluso parecidos en la tonalidad. Solo la pincelada y una evolución hacia un sentido más cúbico y plano en el segundo grupo de casas, que va a ser el de Picasso, quizás porque fue pintado un año más tarde, no sirve para distinguir las etapas más que a los artistas. Es decir, nos va a permitir ver el progreso del cubismo. En este momento a ellos no les interesaba quién había hecho qué, sino cómo eso iba progresando y se iba convirtiendo en algo en evolución, en algo en escalada, en algo definitivo, en algo definitorio, pero no definitivo, porque algo que después va a dar lugar a más cosas nunca es definitivo, es modular, es flexible, fluye, según la intencionalidad de cada artista, pero sí va fijando las pautas de lo que va a ser el cubismo. Y si lo miran, uno es Braque, pinta el viaducto del Estanc, y Picasso va a ser un cuadro que se llama El depósito de Horta de Ebro, ¿no? Que también es como un acueducto, por decirlo así de alguna manera, un viaducto, un acueducto, pero aunque las tonalidades, Picasso siempre aquí en esta parte de su obra trabajó con mucha brillantez, sobre todo buscaba mucho ese destello del metálico, existiera o no, asociando quizás un poco todo esto a el dibujo, ¿no? Al dibujo cuando se realiza con lápiz, donde el grafito va en esos juegos tonales, donde tú vas intentando dar la sombra para conseguir planimetría, volumen, por donde entra la luz.
esa sensación de metal, ¿no? Que siempre te va a parecer que estás dibujando un metal. De hecho, muchas de los ejercicios de dibujo se hacen con cosas metálicas. ¿Por qué? Porque reflejan la luz. ¿M? Y porque permiten dar juego a los tonos, incluso permiten dar juego a el paso de un tono a otro de forma muy abrupta en la vista, pero muy difícil de llevar a mano de un tono a otro, a pesar de que está marcado prácticamente por una raya. Pues esto es lo que hace Picasso. Y por otra parte, Braque empieza ya a que el paisaje como que se convierta en algo que es verde, es manchas, es un espacio que está ahí, pero que aunque se ve que es vegetación porque no lo omite, empieza a fijarse muchísimo más en las estructuras arquitectónicas del lugar que está pintando. Sin embargo, Picasso va a dar el verde, pero ya lo va a dar geometrizado. Entonces, en el paso de un año, de 1908 a 1909, ya hay una evolución cubista. No importa quién la hizo. O sea, Picasso pintó un paso más. Pero esto le va a servir después a Braque para otro paso. Y eso se llama colaboración. En invierno, ya de 1908 a 1909, estos dos amigos van a seguir con sus indagaciones pictóricas y desarrollaron el motivo de la naturaleza muerta. Por supuesto, retomando el tema básico de la pintura de Paul Cézanne, que es a partir de donde él empieza a descomponer la superficie pictórica y el tema en manchas no acabadas más semejantes a figuras, aunque todavía no, que a un melocotón o una flor, o empieza ya a como a redondear, pero trabajando con la pincelada, o sea, y todavía no haciendo plano todo el espectro de la naturaleza muerta. ¿Y por qué ellos van a la naturaleza muerta? ¿Por un homenaje simple a Cézanne? No, Cézanne es el padre del cubismo, eso es así. Entonces, siendo el padre del cubismo, va a ser el padre del lenguaje que se va a desarrollar a lo largo de todo el siglo XX y XXI. Pero no podemos olvidarnos que hasta ese momento Braque se había ocupado mucho de la representación del paisaje, donde él va a paisajes semiurbanos, y que Picasso se había sentido vinculado a la figura humana. Analicen la etapa rosa, la etapa azul, analicen las Mademoiselle de Avignon, analicen las primeras obras cubistas de Picasso. Él siempre tuvo una predilección en estas etapas por la figura humana. Sin embargo, Braque siempre fue más dado al paisaje, cosa que ambos aprovechan y se sientan a darse cuenta que ni a través del paisaje ni de la figura humana podía terminar de concretarse algo que ya tenían prácticamente desglosado, prácticamente logrado. Y es por eso que van entonces a la naturaleza muerta, y rápidamente comprendieron que donde el cubismo va a expresar y va a encontrar verdaderamente la expresión como lenguaje, y la forma de expresión más pura es justamente en la naturaleza muerta, que es muchas veces el cubismo que estamos acostumbrados a ver. Esos bodegones o instrumentos musicales, etc. ¿Y por qué? Bueno, pues esto lo observó el propio Braque cuando él describe, al descubrir
las diferencias entre la pintura de diversos temas. En este caso él lo especificaba tanto para él como para Picasso a través de la naturaleza, del paisaje, y en Picasso de la figura humana. Y él llegó a decir: en la naturaleza muerta el espacio es táctil, incluso manual, mientras que el espacio del paisaje y de la colocación de una figura es un espacio visual. ¿Hacia dónde se está inclinando el lenguaje del siglo XX? Se está inclinando hacia toda el radar de percepción de un público. Porque él, hasta ese momento la pintura era visual, y él ya está hablando de que es más táctil. Y manual se refiere como que la tienes en la mano, como que lo puedes tocar, lo puedes sentir. Mientras que el espacio del paisaje o un desnudo es algo, siempre un espacio visual. O sea, en el caso de la figura humana, del desnudo, es algo como un voyeur, ¿no? Donde tú estás mirando un cuerpo desnudo. Y en el caso del paisaje, pues también es como pararse en una ventana y mirar. Por mucho que se trabaje de forma diferente, no deja de ser una ventana y no deja de estar identificado con un paisaje. Pero en la naturaleza muerta no, porque puede dar cabida a ese espacio donde ya no solo entren a funcionar los sentidos, el sentido de la vista, sino que nos va a poner a funcionar el tacto, el sabor, el oído, la vista, por supuesto, y nos va a desarrollar, yo creo que hasta un sexto sentido, para poder aunar todos esos sentidos en un sentido de comprensión e interiorización de la obra, para después, como espectador, exteriorizarla, que ese es el fin del expresionismo. O sea, una interiorización para una expresión diferente. Y eso que ellos buscan, que es lo diferente, lo van a encontrar en la naturaleza muerta. Porque hasta ese momento, por mucho que ellos intentaran punzar o pinzar otras emociones, no se habían dado cuenta que todo continuaba siendo visual. Y aquí se produce la gran ruptura. O sea, la pintura ya no va a ser visual. La pintura ya no va a ser más visual. O sea, la pintura va a apelar a los sentidos todos. Y puedo decir que va a apelar a la creación de un sexto sentido, donde tú vas a poder poner en práctica emociones a partir de tu interior, pero emociones que, al ser percibidas por los sentidos, te obligan a soltar y a trabajar esa expresión. Y yo ahora, en este momento, estamos hablando de esto. Fíjense qué importante, y me estoy recordando de los dos performistas o los dos happenings que vimos, o de los que hablamos cuando estuvimos viendo esa pequeña precisión, esa precisión de los happenings, que le dedicamos un día a Yoko, y es la misma naturaleza. O sea, es una percepción personal individual, donde tú sientes, tú palpas, y todo el acto de las artes visuales deja de ser visual para convertirse en todo lo demás. Artes visuales, y deja de ser visual para que participe en todos los sentidos, en función de una canalización hacia el interior que rápidamente es vertida hacia afuera, porque te va a provocar diferentes estados emocionales que tú vas a evidenciar, porque vas a sentir, y esto es el gran descubrimiento, y este es el gran secreto del cubismo, que se dan cuenta
que además de romper tenían que romper los temas, porque ya aquí no vamos a hablar de naturalezas muertas al estilo de lo que sabemos que es naturalezas muertas. Y creo que ahora aquí podemos comprender muy mucho las naturalezas muertas de Amelia Peláez, que no buscaban jugar con el concepto de naturalezas muertas, sino que buscaban jugar con lo táctil, esas columnas jónicas, esos vitrales con esa línea gruesa, por el medio punto emplomado, esas rugosidades en los vestuarios de las mujeres, o esa rugosidad que ella le aporta al pelo. ¿Por qué? Porque esa es la base del cubismo. El cubismo rompe las artes visuales para convertirlas prácticamente en artes táctiles o manuales. O sea que aquí ya el que no quiera entender, el que no quiera comprender que esto es la ruptura definitiva con todo el arte, es porque sencillamente no quiere. No quiere y no lo va a hacer. No. Esto es pasajero. A partir de aquí, el arte deja de ser, el arte plástico deja de ser visual para ser táctil, pero sin recurrir a nada de lo anterior, porque táctil puede ser una escultura, incluso una instalación puede oler bien, pero eso va a venir después. Para que eso llegue, unos artistas logran en la pintura bidimensional romper el estatus de arte visual para convertirlo en otra cosa, en arte de todos los sentidos. Porque cuando ellos dibujan o plasman en la obra y es descubrible una botella de lo que sea, de absenta, de lo que puede hacer, de lo que bebieran, tú sientes si has probado ese licor. Llegas a puedes sentirlo en el paladar. Cuando ellos ponen una mandolina o un violín, si tú has tocado instrumentos de cuerda, tienes esa sensación de la cuerda abajo y la cuerda en lo que es el mástil de ese instrumento de cuerda. Cómo aprieta ese mástil arriba, que es tan poco flexible, y cómo es de flexible. Pero logras oír. Si has oído una mandolina, has oído un violín, una balalaika, lo que sea, si tú lo has oído, lo logras escuchar. Entonces, ¿en qué convierten el arte? En el lenguaje más poderoso de todas las artes. Porque es un lenguaje que va a englobar y va a convocar a todos los sentidos. Cosa que será imprescindible después y en este momento, por ejemplo, para el desarrollo de todo lo que va a ser el cine, pero también para el desarrollo y el cambio que va a existir en las artes escénicas, que ya empieza a perfilarse desde aquí. Todas las artes cambian con el cubismo. Todas las artes cambian con esa geometrización del expresionismo. Y si queremos quitar etiquetas, pues aquí hay una geometrización perfecta del expresionismo, para que verdaderamente el expresionismo cumpla su función, que es apelar a todos los sentidos, o más bien convocar todo tipo de emociones. Pero para convocar todo tipo de emociones tiene que tocar todos los órganos receptivos, que son los órganos de los sentidos. Tiene que activar la percepción, no solo visual, sino los distintos tipos de percepciones. Entonces ahí ocurre el milagro de nuestro lenguaje plástico. A partir de ahora hay que hablar de un lenguaje plástico, pero es que ya plástico remite a algo flexible, a algo que evoluciona, a algo que se mueve, a algo que ya no es eso que está ahí, que yo veo, y que todos los otros llevaban buscando, la creación de una realidad aparte.
logran crear una realidad. Porque, señores, lo que vemos lo llamarán realidad, pero realmente solo vemos lo que somos capaces de percibir, sentir, oler, palpar, y por eso nos guiamos. Y aquí se nos está convocando, fíjense, mientras que las estructuras fijas que tenemos fuera nos convocan a una textura, nos convocan, es verdad que nos convocan a un aprendizaje, ¿no? Sabes lo que es una piedra, sabes lo que es tal, y al verlo pues te remite, bien, correcto. Pero es que eso ya no le importa, o no me importa a mí. Me importa eso, porque eso es una realidad que me convoca, me seduce, me entra, está resumida cínicamente, es universal porque me representa el mundo y al mismo tiempo me incluye en su individualidad y su unicidad, porque soy yo la persona que va a mediar entre esa obra y mis propias emociones, mi propia forma de sentir, sin importarme, en el caso de cuando uno va como espectador y no se convoca al análisis, o sea, se convoca a ver las piezas, me convoca a muchas cosas, que después en mí, por interés o de formación profesional, vuelva a la obra a ya poner todos esos sentidos, todas esas emociones en el orden de las ideas y los pensamientos. Eso lo debería hacer todo el mundo que se acercara al arte. Desgraciadamente no existe esa educación, hay una desvinculación grandísima entre la parte sensorial de la parte del intelecto. O sea, o sientes o piensas. Y la gente está acostumbrada a básicamente sentir efímero. No hay un desarrollo permanente de una necesidad de incrementar. O sientes o piensas. La famosa frase, no, si yo no lo quiero para hablar. Si me hace sentir bien, y si no, pues yo no quiero pensar. O sea, y yo creo que todo acto humano, todo el ahora debe ser apresado y sentido en todo el momento. Y el arte es la conjunción de todo eso. ¿A partir de quién? De Break y Picasso. ¿Por qué? Porque rompen con el arte visual para, sin dejar de utilizar pigmento y soporte y bidimensionalidad, convocarnos a una dimensión que no sé si es la tercera, la cuarta o la 24, como decía Maruja Mayo, porque te convoca a entrar. Y una vez que tú te acostumbras a entrar en esas realidades, te puedo asegurar que la realidad exterior o no te importa, o no te interesa, la realidad objetual me refiero, o simplemente te la cuestionas. Porque ahí hay una realidad creada por alguien que descubrió un lenguaje. ¿Quién me dice que esa no es la realidad verdadera? ¿Quién me dice que no hay más realidades? Véanse la Matrix. Si quieren darse la respuesta, véanse la Matrix. Pero es aquí donde entramos ya en un expresionismo que se consagra y que se vitorea de haber logrado lo que tanto ansió mientras fue subterráneo. La búsqueda de la verdadera realidad humana. ¿Cuál es la verdadera realidad humana? Tu realidad. Porque no hemos sido capaces de convivir en la visualización y en el sentir de realidades. Solo unos pocos de los que estamos aquí estamos conectados en realidades similares o en la misma realidad, y somos capaces de entrar, aunque por diferentes puertas en la misma obra, pero con las mismas ganas y los mismos deseos de seguir entrando más y más y más y más. No estamos educados en una sociedad, pudiéramos decir, donde el individuo está dividido y fragmentado.
en sentir, en hacer, en pensar, en hablar, en opinar, en decidir, o sea, y todo cada vez se corta el circuito entre las cosas. Y yo siempre, cuando trabajaba con los alumnos, sobre todo con los alumnos de las escuelas de creación, siempre les decía, tu forma de percibir el mundo es empírico en un principio, porque parte de tu sentido. ¿Tus sentidos te pueden engañar? Sí, claro, porque tus sentidos también están conformados por un aprendizaje que te ha hecho mover los sentidos en esa forma. Pero es a través de los sentidos donde tú puedes sentir, justamente, o sea, puedes llegar a la emoción, a las diferentes emociones, que hoy por hoy se llaman inteligencias emocionales, y hay muchas. Y a partir de eso, si estamos vinculando inteligencia emocional, o sea, si estamos vinculando la palabra inteligencia a emoción, obviamente estamos hablando de intelecto. Y todo lo que tú aprecies, todo lo que tú seas capaz de captar, tiene obligatoriamente que producir un pensamiento. Pero el problema es que las personas en la sociedad actual las han descabezado. O sea, el intelecto, por situarlo de alguna forma, porque las emociones están aquí, los sentidos están aquí, todo está ahí. Aquí lo que tenemos son terminaciones nerviosas que nos permiten, no están aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginarnos que en este corpus maravilloso, alquímico, tengamos aquí las emociones todas, ¿no? Pues no hay una comunicación entre emoción y pensamiento, porque a la sociedad no le interesa que el individuo sienta y además piense. Imagínate tú cuántas necesidades tiene que cubrir para que esa sociedad se quede quieta. ¿Cómo aquietar? Bueno, pues aquietar es enseñarlos a sentir. ¿A sentir qué? Placeres efímeros, necesario, fisiológico, todo lo que quiera, pero placer es muy condicionado, y muy condicionado a lo visual, porque ¿cómo es la publicidad? Normalmente visual. O sea, tú deseas algo que ni conoces porque la ves. Es como yo cuando vi la Thermomix. Yo quiero, pues la devolví a la semana. Esta porquería, tengo que fregar 19 veces, hacer no sé cuál, y yo ni cocino, ni me interesa, ni hago dulce. A la mierda la Thermomix, devuélvame el dinero, yo no quiero esto, llévenselo de aquí, hace un ruido espantoso, no me interesa. Pero visualmente, todo lo que me presentan, ay, todo lo hace. Pues si yo no lo había ni tocado, no sabía ni los botones. Y por el móvil tú puedes... ¿Dónde estamos? Entonces esas cosas te las empiezas a cuestionar cuando estás observando el arte. Cuando uno observa el arte se da cuenta, sobre todo cuando uno puede ir a los museos, que ya no sé cómo van a ser ahora, por lo menos en mis tiempos, es como si hubieran sido el siglo XIX, los domingos serán gratis. Tú tienes la oportunidad de ver arte gratis. No, pero claro, el Thyssen cobra. Pues no vayas al Thyssen. No, vete al Reina Sofía. Y reúne la entrada para el Thyssen cuando ya tú sientas. Yo te puedo asegurar que cuando tú sientas la necesidad de arte, te sepas el Prado y el Reina Sofía de memoria, veas todo lo que puedas por el ordenador, por los libros, por los catálogos de arte, tú vas a decir, no, yo con esto me tomo 4 cafés con amigas, pero vale una entrada del Thyssen. Me voy al Thyssen. Mis amigas si quieren que vayan conmigo y hablamos viendo arte, no tomando café. Es así, porque necesito ver esta exposición. No puedo perderme esta exposición. Y yo hago estas paradas porque estoy haciendo hincapié que estamos ante el descubrimiento y la clave del cambio del siglo XX y XXI, y cómo la propia sociedad y el propio mercado ha trazado un muro más grande y más gordo y más agresivo que el de Berlín entre el espectador y la obra de arte. Cómo se ha creado un apartheid entre el espectador, que somos todos,
para dar paso a una élite de compradores que ni siquiera muchas veces son espectadores, son inversores, y se ha apartado a las personas. A esas personas se les da pan y circo, televisión, telebasura, para acá, para acá, para acá. Resto, entrando, la identificación es el talón. Entonces, claro, estamos hablando de que el siglo XX trajo como consecuencia una nueva forma, ya no solo de hacer arte, sino una nueva forma de enfrentamiento al arte por parte del espectador, que se vivieron durante muy pocas épocas. Porque, por ejemplo, cuando Kahnweiler exponía en su galería podía entrar quien quisiera, porque él no estaba exento de que cualquiera podía comprar. El problema es que ahora la gente se ha alejado tanto del arte porque siempre le han metido en la cabeza que el arte es caro y que no lo pueden comprar. Entonces, obviamente, a una subasta, si no vas a comprar o no eres una persona conocida de la subasta, no te van a dejar entrar. Hay galerías que si no es por invitación no puedes entrar. Hay inauguraciones, como las inauguraciones de arco que se hacen primero para los especialistas cuando tienes la invitación, entras y es solo para ti, y después al otro día entra el público, para que tú puedas transitar, negociar y hasta comprar piezas que no se exponen en las ferias. ¿Por qué? Porque el resto, ese pan y circo. Entonces, cuán defraudado se debe sentir Picasso, Break, María Blanchard, con lo que sea, lo que el mercado ha hecho, lo que la sociedad se ha perdido por querer ser sociedad, lo que las instituciones han instaurado, lo que las leyes han establecido, o sea, todo lo que el poder hegemónico, sea lo que sea, ese poder hegemónico, me da igual, ha coartado a los consumidores para llegar a convertirse. Claro, el hombre evoluciona como toda especie humana y pierde necesidades que se sustituyen por paraísos artificiales y necesidades artificiales. Por eso el mercado en general está perdiendo y cada vez pierde más, porque se centra en una competencia, y cuando se centra en la competencia hay más oferta que demanda, y cuando se estandariza la oferta, pues todas producen la misma cosa, y en momentos tanto de mucho boom o de caída, pues la gente opta, hay tantas cosas que opta por el precio. Los que no pueden van a optar por lo más barato, los que pueden van a optar por el más cheap. No se provoca un deseo, no se provoca una seducción, no hay un producto que donde tú dices, no, yo uso este producto porque es el que me gusta, y yo veo este arte porque es el que me gusta, y yo veo este cine porque es el que me gusta. O sea, todo se ha masificado, la economía está, esas empresas gigantescas. Hoy justamente yo estoy leyendo mucho sobre el tema del mercado, porque el trazo de estrategias depende mucho para podernos seguir instalando en ese mercado azul, de cómo está estudiado pues el mercado actual, ¿no? Está en una crisis violentísima, porque cuando tú dejas de cuando en los sitios se produce más oferta que demanda, entonces ahí va a existir un gran problema. Y estamos hablando aquí del gran paso, ¿sí?, que se dio en este momento, y fue real, no cuando Armstrong pisó la luna, eso fue televisado.
Me da igual si la pisó o no la pisó. Por mí, no le veo mérito alguno. Pero, vamos, que para mí no significa nada que haya pisado la luna. Entonces, porque los artistas pisan la luna cuando quieren. Y te la hacen pisar. De verdad. Son espacios completamente diferentes. Y todos los artistas que están aquí, sean de la expresión que sean, saben que lo que estoy diciendo es cierto. Pues entonces, llegado a esta conclusión importante de que es a partir de la naturaleza muerta, ahí ya ocurre la canonización de Cézanne como el padre del cubismo. Sin Cézanne no hubiera habido cubismo, no hubiera quedado esa inquietud, porque además es curioso, pero cuando ustedes se enfrentan a los primeros cuadros cubistas van a ver que tienen los tonos de color, sobre todo el mostaza, el amarillo, ese sucio, ¿no? Esa forma de ensuciar el amarillo con un ligero marrón, esa permanencia quizás del verde en un plano, es muy cesaniano. Cézanne mantuvo siempre una gama de color muy parecida, unas tonalidades muy parecidas y una forma de dar la pincelada muy parecida. Aquí ya estos trabajan de otra manera. Hay una obra, una de las primeras obras que se hizo, y la hizo Braille, cubista, fue Instrumentos de Música, que es una obra que se hizo en 1908. Es un lienzo grande, de 50, bueno, no tan grande, 50 por 61. Y está en Basel, Suiza, Basilea. Y es una especie de mandolina, una especie de acordeón, una especie de instrumento, no sé si es la boquilla de un instrumento o la salida de un instrumento de viento, y como una especie de partitura, que todo se mezcla sobre como una especie de paño, que no llega a ser paño, es algo que está puesto verde sobre un fondo amarillo. Y él empieza a coger pasión con los instrumentos musicales, y va a servirle de mucha inspiración en muchas de sus obras. Además era coleccionista de instrumentos musicales, le gustaba mucho y los tocaba. Y fíjense de dónde se aprende a generar algo, porque en el problema está la solución. Braille tocaba música. Braille tenía una pared llena de instrumentos de distintos tipos, cuerda, viento. Los tocaba y los coleccionaba. Con lo cual, lo manual que él habla es justamente cuando él siente al pintar, puede sentir la textura de una cuerda, puede sentir en esa planimetría que él le da a una mandolina, puede sentir la concavidad grande de la mandolina con respecto a la salida del sonido de la mandolina, que es muy pequeño, al contrario pues de la guitarra, ¿no? Que tiene una buena salida por la propia forma, la redondez de la mandolina, el trazado del acordeón, el movimiento de yo estoy viendo aquí, y eso está puesto también, yo estoy viendo aquí el acordeón, y yo me estoy recordando que uno de los primeros juguetes que yo pedí, cuando ya pedía juguetes, cuando tocaban los juguetes, yo dije que quería un acordeón, a ver si llegaba al acordeón, y bueno, pude llegar al acordeón, y tuve un acordeón rojo. Nunca aprendí a tocar el acordeón aquel, pero este movimiento, en la expansión del acordeón, me encantaba. Y
Ahora no me gusta tanto escuchar el acordeón como el bandoneón, pero es lo mismo, es fuelle. Y tecla. En definitiva, es un instrumento muy complejo. Yo nunca aprendí a tocar aquello, pero me pasaba horas sentada. Claro, sonaba y molestaba, porque no había, yo no sabía tocarlo, ni lo iba, ni quería, solo quería ejercer. Y pues cuando veo tan deformado el acordeón, pero que está ahí porque se le ve atrás las es que casi no sé si es un acordeón o es un bandoneón o es un instrumento ruso. Es una especie de acordeón ruso. No lo logro descifrar porque que no hace falta. Pero ahí están las teclas. ¿Mm? Ahí están las teclas. Y claro, hay una foto que se la pondré después donde aparece Break tocando un pequeño instrumento que no se llama bandoneón, que es el que está reflejado arriba, y se llama bandeón. Y es un instrumento que se usa mucho con la balalaika en la música rusa. Es pequeño, es chiquitito, y la música de las repúblicas rusas, no de Rusia específicamente, pero sí de las repúblicas, usan mucho ese instrumento para el baile. Yo lo sé porque lo sé. Es decir, porque he visto incluso los derviches que hacen las danzas, que viven ahí y hacen las danzas cerca del lago Baikal, usan este instrumento. Es un instrumento popular que después dio como origen el acordeón, dio como origen el bandoneón, que ya es otro instrumento, pero él va a usar todos esos instrumentos que va a tener en su casa y que él toca para reproducirlos en sus cuadros, pero muy, muy, muy simétrico. Va cada vez pasando a más simetría. Vamos a volver a ver que Picasso y Break siguen trabajando juntos y se siguen poniendo las temáticas. Vamos a ver un frutero de 1908 de Pablo Picasso, y vamos a ver un frutero, y aquí ya en este caso vamos a dar un vuelco. Así como el frutero de Picasso es menos geométrico, es menos descompuesto, aquí ya Break hace un frutero donde no existe un frutero. Existe como una espiral de formas. O sea que fíjense cómo se van montando y se va dando lugar, y no importa. ¿Por qué? Porque estaban trabajando ahí paso a paso, juntos. Break, por ejemplo, Picasso, que era muy rápido, pinta esto en el 1908. Break tarda en este frutero de 1908 a 1909. ¿Por qué? Porque es muchísimo más complejo. Pero no obstante, existe el intercambio de conceptos entre los dos fruteros y entre los dos pintores, aún trabajando por separado, sin mirar o mirando la composición primera, pero sin dar todavía el acabado, que era lo que se mostraban ellos después. Con lo cual, uno daba pie al otro. Ya aquí empiezan a distanciarse, no las personas, no ellos dos, sino empieza a distanciarse el uso del color. Este frutero de Picasso tiene muchas reminiscencias, incluso de dos colores que yo asocio mucho a Cézanne, que es el rojo, cuatro: rojo, verde, azul y amarillo. Generalmente hay muchos cuadros de Gauguin que usan estos colores. No obstante, él, Picasso, irreverente, hasta en la propia creación de su lenguaje, comienza realizando el frutero muy geométrico, y le coloca encima una manzana extraordinariamente bien pintada. Y en el caso de Break, vamos a ver que podemos identificar una banana, podemos identificar
ciertas formas que nos van a, puede aludir a peras, porque además en el frutero de Picasso, evidentemente son peras, ¿no? Peras, limones y esa manzana. Sin embargo, en el... no, la gaita no. No, no. ¿Por qué la gaita? No, no, no. No, no, un bandeón. Es como un instrumento de fuelle. No, no, la gaita... No. No, no, no. No, porque además en la foto que yo tengo aquí, que me bajé para mirar, no. La gaita no. Aquí no hay una gaita. Porque además eso sí lo he tenido en las manos y lo he visto. Y no creo que él tocara la gaita. La gaita es un instrumento además hiper complejo de tocar, súper difícil. La gente piensa que es aprieta con el brazo y suena, no. Es tanto la gaita gallega como la gaita irlandesa, como cualquier gaita, es y existe siempre la mala, esa expresión, por lo menos aquí en España, fulano es un soplagaita, quiere decir es un estúpido, un gilipollas, un come mierda, un soplagaita. Cuando sopla la gaita, bueno, es un espectáculo. Bien, no es una gaita, es o el emboquillado exagerado en primer plano de un instrumento de viento o la parte, a mí me da más boquilla que lo que sería el abocinado del instrumento. Break, en este caso, no va a renunciar a sus salidas de trabajo de esos años, en los años siguientes que está trabajando esto, no va a renunciar a salir a los paisajes, a ver casas y árboles, y los va a convertir cada vez más en objetos empujados a ser el primer y único plano de la imagen. Otro punto importante para que le interese la composición del cubismo. Todos los objetos están puestos en un solo plano. No hay jerarquía. Con lo cual no hay distancia. Porque la distancia la marca la perspectiva. Y al llevarlo todo hacia adelante, todo queda en un primer plano. Aquí todos son protagonistas. Todos son protagonistas. Y va a perder por completo la noción de profundidad. O sea, él ya la pierde. Si un pintor la pierde, creo que un espectador también la puede perder. Porque él tiene que hacer un esfuerzo. Porque él está trazando y llega a adaptarse, a evolucionar, a no ver profundidad. Con lo cual, un espectador, un consumidor de arte, puede también aprender a ver sin profundidad. Todo está que se le deje y que se le explique, obvio, para poder tener esta maravillosa sensación de que todos tus sentidos fluyen alrededor de la obra y que la obra ya no es visual, es una convocación a los sentidos, porque esta obra de el frutero de Break da la impresión de que es de cristal, pero que el cristal corta. O sea, es una sensación muy rara, donde hay frutas que tienen una sensación como un kiwi, ¿no? Que tiene esa sensación desagradable antes de comerte, lo que es exquisito, pero cuando lo tocas es así como peludo, una cosa rara, ¿no? Pues todo eso lo logras sentir. El resbaladizo de un plátano, una banana, esa cosa resbaladiza de la monda y una parte de la fruta afuera. O sea, es verdaderamente impactante. Pero él, con todo esto, trabaja también el paisaje. Y Break empieza a convertir los objetos en manchas casi abstractas.
La paleta de colores que él manejaba con unos tonos un poco lúgubres, como son grises, marrones, verdes, ocres y azules, va a ser entonces la quinta esencia del cubismo: uso de esos colores. Tres claves básicas de la composición cubista he dado hoy, y ninguna fue creada solo por Picasso. Braque aportó mucho, porque es el que se da cuenta, porque él era un amante de Cézanne, que donde único se podía conseguir lo que ellos querían conseguir era la naturaleza muerta. Ambos lo hacen, pero Braque se da cuenta. La paleta del color, la ruptura total del plano. Si vamos al frutero de Picasso, vamos a ver que hay una cierta inclinación a la profundidad. En Braque no hay amontonamiento de cosas que no deberían estar, que deberían estar detrás, pero están juntas y sin embargo distinguibles entre sí. ¿Por qué? Porque usa los tonos de esos colores y la iluminación. Ilumina a través del color, ilumina las diferentes partes de un solo plano. Es verdaderamente importante. O sea, la paleta del color, que son grises, marrones, verdes, ocres y azules. Y esa va a ser la quinta esencia del cubismo. Por eso yo les decía que hay un momento en que Picasso metalizaba las superficies que él geometrizaba. Pero es ese gris. ¿Por qué? Porque está tendiente. Todo esto tiende al dibujo. Y si no, que digan los que dibujan. Se tiende al grafito, que da esa sensación de metalizado. Y un dibujo bien hecho, bien sombreado, de una cosa tan simple como un cilindro, es que te da la sensación metálica, totalmente metálica. Porque es con lo que primero se juega. ¿Por qué? Porque es en lo que primero impacta la luz y te permite reconocer un cambio de tono de luz, un matiz de luz y sombra, y te permite trabajar con las escalas más difíciles, que son las escalas de los grises. Quien domina las escalas de los grises dominará las escalas del resto de los colores, porque es lo mismo, pero es la más difícil de dominar, porque además son muchísimos. Porque el gris, entre el blanco y el negro, el gris representa justamente lo que después vas a usar como pintor, que son los tonos de sombra y luz. Ahí es donde entra a jugar el gris. Por eso los que pintan dibujan y saben dibujar. Y saber dibujar no es copiar, es saber sombrear. ¿O me equivoco, Henry? ¿Me oyen? Bueno, pues entonces seguimos mañana para ver más. Pero lo que me refería, Henry, es que estoy diciendo que quien domina, que el dibujo es la base de la pintura, porque quien domina la escalada de grises, o sea, entre el blanco y el negro domina la escalada de grises, va a dominar después las tonalidades de color, porque el gris del blanco al negro se establecen los parámetros de luz y sombra. Si tú, como dibujante, con un lápiz, un grafito de diferente densidad, aprendes a matizar una iluminación, después eso es lo que te va a ayudar a matizar en una pintura el color. Y era lo que te pregunto, obviamente tiene que ser el dibujo, porque el dibujo es lo que te da la composición, pero me refiero al uso de las escalas del gris, que son
a la hora de dibujar. Porque es ahí donde tú traspolas un objeto que está mitad iluminado, mitad no iluminado, más iluminado en un sentido, menos en otro, y es a través de los grises donde tú vas dando la incidencia o no de la luz. Ok, pues entonces me despido. Mañana seguimos con el cubismo, donde vamos a revelar más claves. Espero que no las olviden. Y pues nada, mañana más y mejor, que lo que está arriba y lo que está abajo los bendiga. Yo sigo a mi trabajo, ustedes al suyo, que es pintar, el mío, que es a preparar. Ay, perdón, el lunes. Bueno, me espera también, ya que sé que me espera un fin de semana de trabajo, trabajo, un trabajo muy interesante para ustedes, o sea, para hacerlo para ustedes, y que no es una charla, ni mucho menos, pero el lunes nos vemos con más y mejor, y busquen Break, y busquen Picasso, comparen, miren, y aprendamos a escuchar a los pintores a través de su obra. Y aprendamos a sentir a los pintores a través de su obra. Ellos nos van a decir más a través de eso que cualquier marchand, que cualquier conversación, que cualquier palabra dicha hace mucho tiempo, que se va traspapelando y convirtiendo en otra cosa. Espero que los que están acercándose al arte o se están metiendo más en el arte, cada vez sientan la necesidad de meterse más y de que el arte es imprescindible. Y que el muro de Berlín en la polaca se rompió. Aquí se va a entender el arte. Y los consumidores, compradores, coleccionistas, lo que sea, van a entender por qué y cómo. Entonces, los quiero. Que pasen un excelente fin de semana haciendo lo que les guste y les hace cantar el corazón, que supongo que sea pintar, o lo que hagan, cantar, actuar, lo que sea. Un besito muy grande y más y mejor. Más y mejor.